diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realiza el quinto encuentro internacional LUM para celebrar el quinto año de existencia del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Este año 2020, desde el 16 de marzo hasta la actualidad, han transcurrido casi 9 meses en que hemos vivido en una situación de un estado de emergencia sanitaria, con instituciones cerradas, desarrollando estrategias de comunicación virtual. Por esa razón, el LUM recién ha reabierto sus puertas, aún de una manera bastante restringida, desde el 12 de noviembre, y sin embargo sus responsables han logrado organizar este quinto encuentro en cumplimiento de su misión institucional. El quinto encuentro internacional está conformado por 3 interesantes eventos. El primero, una exposición fotográfica llamada Generación Bicentenario en Marcha, donde se presentan registros fotográficos de 20 fotógrafos profesionales y de ciudadanos que participaron en las movilizaciones que tuvieron lugar entre el 5 y el 14 de noviembre en nuestra capital. En segundo lugar, durante todo el día de hoy tendremos 4 diálogos sobre memorialización y usos de la memoria, sobre temas, conceptos y políticas que constituyen la razón de ser de esta institución. Permítame indicar que esperamos mucho de estos 4 diálogos, por los temas y por la calidad y experiencia de los invitados nacionales e internacionales. El primero de ellos será sobre memorialización, donde se analizará un informe del relator especial, embajador Fabián Salvioli, sobre procesos de memorialización presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde analiza la importancia de recordar, de reconstruir memorias, y me permito leer solamente una cita de este informe que nos introduce a la naturaleza del documento. Y cito: sin memoria no se realizarán plenamente los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, ni habrá garantías de repetición. Fin de la cita. Los estados tienen la obligación de recordar las historias de violación de los derechos humanos y las personas afectadas tienen el derecho a la memoria. El segundo diálogo es el debate sobre la obra del historiador Alberto Flores Galindo, que falleció hace 30 años y nos dejó una obra ejemplar por el uso que hizo del concepto de utopía de las memorias e imaginarios colectivos de las poblaciones andinas. Los diálogos 3 y 4 se harán en homenaje al antropólogo cusqueño Ricardo Valderrama Fernández, quien falleció a causa del COVID-19 siendo alcalde del Cusco y nos ha dejado una rica obra antropológica, escrita junto a su esposa Carmen Escalante, donde nos muestran la gran importancia de la memoria para reconstruir las vidas de las personas humildes que viven a menudo al margen de la escritura y de esta manera darles un sentido al aparente sinsentido de sus vidas. Personas de diferentes regiones, indígenas generalmente, que de esta manera, en el diálogo con sus interlocutores, se incorporan a una nación imaginada. En la noche, a partir de las 7:30, vía Facebook Live LUM, podrán apreciar 3 coreografías, 2 de Royston Maldum y Sven Schneider, presentadas por el grupo de ballet de la Universidad Mayor de San Marcos, donde también la memoria es un personaje central. Con estas palabras y en mi calidad de integrante de la Comisión LUM, me es grato dar inicio al quinto encuentro internacional. Muchas gracias. Bravo.
buenos días. Unas breves palabras para dar la bienvenida a los que participan en el primer diálogo, los procesos de memorialización y el quinto pilar de la justicia transicional. Solamente decirles, como director del lugar de la memoria, que estamos encantados de su generosidad, de que estén aquí. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Fabián. Y gracias, Antonia Urrejola. Y a nuestra moderadora, Sofía Májer, ¿no? que es excomisionada de la CBR. Ella será la moderadora y ella ha participado estrechamente en la organización de este primer diálogo. Bienvenidos a todos. Gracias, Manuel. Bueno, también buenos días a todos, a los que están participando en esta primer diálogo y de manera particular a saludar a nuestros invitados en esta primera mesa, que tocaremos el tema, como se ha dicho, los procesos de memorialización como el quinto pilar de la justicia transicional. Contaremos con un extraordinario panel. Está Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante Naciones Unidas. Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que es el autor además del documento que vamos a conversar. Y Antonio Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargada de los temas de justicia transicional. Como ya mencionó Alan Wagner y Manuel Burga, estamos celebrando el quinto aniversario de la creación del Lugar de la Memoria. Y como se hace cada año, aprovechamos esta fecha para reflexionar sobre lo que es la función principal del LUM, que es la memoria. Y quería leer lo que es el objetivo general del Lugar de la Memoria del LUM, y es construir, difundir y preservar las memorias de la violencia política ocurrida entre los años 1980 y el año 2000, promoviendo la reflexión sobre sus causas y consecuencias desde el diálogo intercultural e intergeneracional, buscando reconocer a todas las víctimas, el respeto a los derechos humanos para evitar nuevas formas de violencia, contribuyendo así a generar mejores condiciones de convivencia, a afirmar los valores democráticos y el ejercicio de ciudadanía. Esta reflexión la estamos haciendo en un contexto nacional particular. Después de las movilizaciones ciudadanas de las últimas semanas, se está inaugurando una muestra, como lo ha señalado Alan Wagner, una muestra fotográfica aquí en el LUM, recordando estas marchas. Y el LUM, su origen está en los acontecimientos traumáticos que ocurrieron hace pocas décadas. Y esto nos plantea retos como, por ejemplo, cómo hacer dialogar estas memorias recientes con las memorias del pasado. Y creo que ahí ese es como, en el contexto nacional peruano, este es en el que se está abriendo este diálogo, ¿no? Sin duda creo que estas reflexiones que ustedes nos van a presentar nos van a dar luces sobre estos temas. Bueno, sin más, quisiera empezar entonces con nuestra primera ponencia y estoy invitando al embajador Juan Ramón de la Fuente. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente realizó su especialización en psiquiatría en la Clínica de Mayo de Rochester, en Minnesota. Ha recibido el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en el 89. Fue secretario de Salud y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México del 99 al 2007. Y desde el 2018 es embajador representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas. Un gran honor tenerlo embajador. Le doy la palabra.
Al contrario, Sofía, muchísimas gracias por tu generosa presentación y es un gusto estar esta mañana con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a mi buen amigo Juan Manuel Burga, quien fuera un muy distinguido rector de la emblemática Universidad de San Marcos, su invitación para participar en este importante evento. Quiero asimismo felicitar al relator especial, a Fabián Salvioli, por su informe sobre los procesos de memorialización en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El informe aborda cuestiones que resultan de la mayor relevancia en estos tiempos y me da mucho gusto poder conversar hoy sobre este tema en su compañía y la de otras y otros distinguidos panelistas. Agradezco también al asesor jurídico de la representación de México en la ONU, el distinguido jurista Pablo Arrocha, quien me ayudó en la elaboración de algunos de los conceptos que me voy a permitir compartir con ustedes esta mañana. Sin duda, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia van de la mano y son dos caras de la misma moneda. Si a ello se agrega la dimensión de que no puede haber paz sin justicia, se hace más evidente aún la noción de la verdad como componente esencial de la paz. Esta fue una de las grandes lecciones aprendidas desde los juicios en el Tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta pertinente recordarlo ahora, que recién se han cumplido 75 años de su celebración el pasado 20 de noviembre. Desafortunadamente, la necesidad de contar con procesos de memorialización no nos ha sido ajena en América Latina y en México. No es casualidad que la frase inmortalizada tras la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, en 1968, la frase emblemática sea 2 de octubre no se olvida. Y aun cuando la memoria no garantiza la no repetición, como bien lo dice el relator especial, sin memoria no puede haber garantías de no repetición. Por eso fue tan significativo que justamente también, y por supuesto pues tengo que hablar desde la perspectiva de mi país, que es la que mejor conozco, el pasado 2 de octubre, justamente honrando esa memoria, México depositó ante la ONU el instrumento de aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, de conformidad con el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sin duda, la labor de tanto la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han contribuido de manera muy significativa, diría yo, a reforzar el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y a la memoria como componentes de las reparaciones que se requieren. Permítame compartir otro ejemplo, nuevamente refiriéndome al caso mexicano. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México era responsable por las grandes violaciones a los derechos humanos del señor Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada en 1974 durante la llamada Guerra Sucia. Para dar cumplimiento a dicha resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció esa sentencia y esa declaración de la Suprema Corte derivada del caso Rosendo Radilla se registró ante la UNESCO en el programa de la memoria del mundo. Como atinadamente señala el relator Salvioli en su informe, el éxito de la memorialización depende de que las autoridades generen una buena colaboración con la sociedad civil. Es por ello que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, otra vez,
en el estado de Guerrero, en México, ha sido realmente importante para el presidente de México, para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien se ha reunido con los padres de los estudiantes desaparecidos en 3 ocasiones, personalmente. Y creo que este es un complemento, en efecto, muy relevante en los procesos judiciales, como parte de la generación de lo que se ha llamado en el informe la verdad dialógica. Es decir, las autoridades, el Estado, tiene que generar y transmitir con honestidad, con veracidad, con empatía, ¿no?, que comparte con la sociedad la necesidad de que los hechos se recuerden, se mantengan vivos y hasta donde sea posible se aclaren para que puedan generarse entonces todos y cada uno de los elementos contemplados en las leyes internacionales y las leyes nacionales. Coincido también plenamente en la importancia de la participación de espacios públicos como museos. El referido caso, que lamentable, de los estudiantes de Ayotzinapa, ha generado muchas muestras artísticas, como la exposición intitulada Restablecer Memorias del reconocido artista Ai Weiwei, que fue presentada el año pasado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México y que tuvo un éxito verdaderamente impresionante. Es decir, el arte es otro elemento fundamental para restablecer memorias y debemos hacer buen uso de esta enorme avenida que nos abren las expresiones artísticas. De igual manera, diría yo que en México contamos con un museo que lleva como nombre precisamente Museo, Memoria y Tolerancia, en cuyo patronato he tenido la oportunidad de participar desde sus inicios, hace ya más de 10 años, y cuya fecunda labor ha contribuido, como pocas, diría yo, al fomento de la reflexión y el diálogo necesarios para forjar una cultura de paz. Es decir, se necesitan también espacios para que esto pueda ir generando una verdadera cultura con orientación pacifista y en donde estos elementos se recreen periódicamente para beneficio de todos los que tengan la posibilidad de participar en ellos. Por cierto, debo decirles que dicho museo comparte en la Ciudad de México la Plaza Juárez con el edificio de la Cancillería Mexicana, a donde ahora trabajo en calidad de embajador. Y además de los valores compartidos, esta cercanía física ha permitido una colaboración aún más estrecha entre ambas instituciones. Obviamente, los espacios también hacen propicia la colaboración por cercanías y muy frecuentemente acaba estrechándose. El acceso a la información institucional también es fundamental para estos temas que nos ocupan. En México contamos con un sistema de acceso a la información que está fundamentado en una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la cual dio origen a un instituto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el órgano garante de la ley. Otra vez, son elementos que se van incorporando en este proceso que tenemos entre todos que seguir construyendo y consolidando. Y por último, quiero hacer referencia a otro aspecto fundamental que toca también el relator en su informe, en el apartado sobre fake news, y en particular sobre la difusión de los discursos de odio, que son una preocupación general, universal, en estos tiempos, y que yo encuentro realmente muy compleja por entender cabalmente sus orígenes, pero sobre todo para tratar de contenerlos y evitar
que se propaguen como ondas expansivas muy dañinas. Una de nuestras principales preocupaciones en estos tiempos ha sido la exacerbación de estos discursos y el resurgimiento de ideologías excluyentes y xenófobas, algo que en algunos lugares habíamos pensado que eran parte del pasado, han vuelto con fuerza. Y esto ha tenido un impacto lacerante, por ejemplo, en los migrantes y en los refugiados en todo el mundo, pero de manera muy particular en nuestra región. En la comunidad latina en los Estados Unidos ha sido objeto esta comunidad de agresiones como consecuencia de ideologías de la llamada supremacía blanca, por ejemplo, que es inadmisible, y tal fue el caso del ataque terrorista que tuvo lugar en agosto del año pasado en El Paso, Texas, de una manera por demás violenta, y que nos parece es justo el resultado de lo que queremos y necesitamos evitar. El discurso del odio se convierte eventualmente en crímenes de odio. Urge, pues, que la comunidad internacional atienda con la mayor atención posible y la voluntad política que el caso amerita para poder erradicar estos discursos de odio que siguen fomentando la violencia, la división y la ruptura social, y que yo anticipo estarán entre nosotros con mucha fuerza todavía durante algunos años. Todos los genocidios del mundo, todos han tenido este terrible componente en su gestación y en su ejecución. Es pues el momento de encender las alarmas y trabajar a nivel comunitario, nacional y global para fomentar la tolerancia y el respeto a nuestras naturales y bienvenidas diferencias. Toda vez que México formará parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro electo para el bienio 2021-2022, aprovecharemos ese foro para poner estos temas sobre la mesa con un enfoque de prevención y de respeto a la persona humana. Estoy convencido que muchas de las crisis que ponen en riesgo la paz y la seguridad internacionales podrían evitarse si fomentamos esa cultura del diálogo, el respeto, la tolerancia, el entendimiento de la diversidad y el reconocimiento del otro, de la otredad, como lo llamó en su momento Fernando Sabater. Hay que enseñarles a todas y a todos desde pequeños que las diferencias nos enriquecen como personas y como grupos sociales, y que éstas por sí mismas no representan una amenaza a nuestra identidad. No hay por qué temerles. No se trata de sobreponer unas sobre las otras, sino de lograr convivir con ellas. Por todo ello, me parece de la mayor relevancia el evento que hoy han hecho a propósito del informe notable que nos ha presentado el relator. Les agradezco nuevamente su invitación y estoy atento a los comentarios y a la conducción de Sofía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Juan Ramón. O sea, cómo los temas son tan actuales y los retos para las instituciones del Estado que tienen responsabilidad sobre ello es aún mayor. Quiero presentar a Antonia Urrejola. Ella no nos puede acompañar para el debate, pero sí nos dejó su ponencia, porque ella es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este momento están desarrollando sesiones, pero la Comisión Interamericana tiene unos lineamientos sobre la memoria que aprobaron hace 2 años, incluso previamente al trabajo del relator de Naciones Unidas. Antonia Urrejola es la abogada por la Universidad de Chile con un postítulo de Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue asesora en Derechos Humanos de la Presidencia de Chile
y trabajó en la recién creada Comisión Especial de Pueblos Indígenas y del Ministerio de Bienes Nacionales del Ministerio de Planificación y Cooperación en Chile, ¿no? Actualmente es la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas, pero también sobre los temas de justicia transicional. Entonces vamos a escuchar ahora a Antonia Urrejola. Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer esta invitación a este evento tan importante, agradecer a los y las organizadores. Quiero excusarme, lamentablemente en el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en pleno periodo de sesiones y no podían estar presentes. Y por lo tanto la única manera de poder estar presente con ustedes es a través de este video, pero me parecía, como relatora de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parecía muy importante poder estar. Un saludo muy especial a todos los asistentes quienes están escuchando a través de Zoom. Un saludo especial también a Fabián Salvioli, a Sofía Máger y también al embajador de México. Y sobre todo quiero enviar un abrazo muy apretado y un saludo muy respetuoso a los familiares y amigos de Inti y de Inti Sotelo, perdón, y de Jack Pintado, quienes fallecieron en las protestas de hace algunas semanas atrás en el Perú, y a quienes hoy día se les rindió un homenaje en su memoria. Un abrazo para ellos y para todas las víctimas de las protestas en Perú, y también un abrazo para todas las víctimas de la violación a los derechos humanos en nuestro continente. Y precisamente, ¿cierto?, el objetivo de este evento es la memoria de las víctimas de la violación a los derechos humanos. Y me parecía importante estar en este evento en el día de hoy porque la Comisión ha estado trabajando en el último tiempo en los principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas. El año pasado precisamente aprobamos un documento que establece un conjunto de directrices a los estados partes de la OEA sobre estos temas que nos parecen muy importantes. ¿Y por qué nos parecen importantes? Como todos ustedes saben, en las últimas décadas hemos tenido experiencias bastante buenas, otras no tanto, en materia de memoria, sitios de memoria, en materia de búsqueda, sobre la verdad de graves violaciones a los derechos humanos del pasado, de décadas atrás y del pasado no tan lejano, lamentablemente, de pasado reciente en el continente, Perú entre otros. Sin embargo, la Comisión ha notado, ¿cierto?, que han venido ganando con fuerza discursos que niegan la propia existencia de estas graves violaciones a los derechos humanos o que las relativizan o incluso las justifican. La Comisión ha estado bastante preocupada sobre las señales de debilitamiento y retroceso en esta materia. Hemos recibido denuncias de diversos ataques vandálicos a sitios de memoria, Perú entre ellos, y nos llama la atención la frágil situación de algunos archivos que contienen valiosos registros sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en los países. Asimismo, se notan desafíos en la continuidad de las políticas que memorializan y educan sobre tales violaciones con el objetivo de no repetirlas. Considerando ese contexto y a partir de la provocación de diversos actores usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y familiares, académicos, agentes estatales que están involucrados en políticas de justicia transicional y derechos humanos, la Comisión empezó a desarrollar un primer esfuerzo para sistematizar un documento de directrices a los estados en materia de memoria. Es un marco que se fundamenta en buenas prácticas y observadas en países de la región, en las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, en las demandas de la sociedad civil y de víctimas, así como en muchas otras fuentes del derecho internacional. Para nosotros, uno de los objetivos principales en la elaboración de estas directrices es involucrar a los estados en la construcción de políticas institucionales que partan del reconocimiento de un pasado de violencia y manifiesten un compromiso de no repetir tales hechos. Estos principios de memoria se elaboraron a través de un proceso de construcción
participativo con múltiples contribuciones a través de un diagnóstico y contribuciones y propuestas de organizaciones de la sociedad civil, como yo señalaba, de organizaciones de víctimas y también de la academia, y a partir de eso, además hicimos un estudio de buenas prácticas de legislaciones nacionales y de estándares internacionales e interamericanos sobre memoria para poder aportar a este documento de principio. Y finalmente hicimos una actividad en Bolivia con el apoyo, y debo decirlo, de la Red Latinoamericana de Justicia y Transición y de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños. Compañeros peruanos participaron en este evento y fueron fundamentales también en la elaboración de los principios de memoria. Y el documento resultante de ese proceso también fue discutido con expertos de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericano y Caribeño, que finalmente contribuyeron a profundizarlo a partir de su amplia trayectoria regional en la temática de memoria. Finalmente, a través de la Resolución 3 del 2019, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una sesión de Quito de noviembre del año pasado, elaboramos este documento final que está en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuáles son los ejes estructurales y las contribuciones de este texto de la Comisión Interamericana en materia de memoria? En primer lugar, hemos identificado que en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, la memoria es discutida en particular entre las medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos, sea con una dimensión más relacionada a las víctimas y sus familiares, sea desde una perspectiva más desde el colectivo. Tanto la Comisión como la Corte han recomendado o determinado reiteradamente iniciativas que reivindican la memoria y la dignidad de las víctimas por medio de actos públicos de disculpa y homenaje, por la elaboración de materiales que rescatan sus historias o diversas otras iniciativas. Por otro lado, también es reafirmado en esas sentencias la importancia de restablecer y difundir la verdad sobre los hechos relacionados a las graves violaciones a los derechos humanos para que no se repitan. Sobre ese aspecto, la Comisión y la Corte han establecido iniciativas que tienen un rol de recordar los hechos relacionados a esas violaciones, de preservar la memoria histórica y de fomentar valores de tolerancia y respeto en las generaciones futuras. La creación de espacios, de sitios de memoria y las medidas de educación en derechos humanos son ejemplos de esas iniciativas. Hay un tercer elemento que hemos recogido de la jurisprudencia interamericana para este documento y que consideramos que debe integrar una política pública de memoria, y que son los archivos, que son fundamentales. El sistema interamericano ha desarrollado una serie de obligaciones específicas que los estados tienen sobre el tratamiento y acceso a los archivos, en especial los que dicen relación a las graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en Paraguay, en el caso Goiburú, la creación de un centro de documentación y archivo para la defensa de los derechos humanos fue valorado como un importante esfuerzo para el establecimiento y reconocimiento de la verdad histórica de los hechos vividos en el Cono Sur. En otros casos, la Comisión y la Corte han establecido deberes sobre la preservación, clasificación, sistematización y acceso a esa especie de información. En los últimos meses hemos visto una verdadera tensión entre el poder ejecutivo y el poder judicial en El Salvador por el caso del Mozote, precisamente por el acceso a archivos militares. Tomando entonces por base esa construcción ya existente en el sistema interamericano de derechos humanos, el documento de principios de memoria se estructura en 3 ejes temáticos principales. Uno, los principios relativos a iniciativas de memoria de carácter educativo, cultural o de otra naturaleza, que se refiere prioritariamente a cuestiones sobre el diseño e implementación de esas iniciativas. 2, los principios relativos a los sitios de memoria, que se refiere a los procesos de identificación, señalización, construcción o recuperación y gestión sustentable. Y en tercer lugar, los principios relativos a los archivos, regulando los criterios de creación o recuperación, accesibilidad, derecho a la información y restricciones al acceso a información. Proponemos también como un principio general del documento que las políticas públicas de memoria se construyan, y esto es fundamental, a partir de un abordaje integral. Este concepto de abordaje integral es planteado considerando una mirada que es trabajada especialmente con la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Fabián podrá referirse con mayor autoridad sobre aquello. Y este principio defiende la coordinación entre los distintos mecanismos de justicia transicional,
Es decir, la obligación de adoptar políticas públicas de memoria debe ser asegurada en conjunto con procesos de justicia y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Otro componente fundamental de este documento, y al cual me gustaría hacer referencia, es la participación de las víctimas y de la sociedad civil en las políticas públicas de memoria. Entendemos que los estados tienen la obligación de garantizar que las víctimas y comunidades locales puedan participar con todas las etapas de las políticas públicas de memoria. También que deben ser llevadas adelante estrategias activas de difusión y sensibilización dirigidas a la sociedad civil a los efectos de estimular su involucramiento en la formulación de políticas públicas de memoria. Finalmente, quería compartir algunos elementos sobre la propia definición de lo que son las políticas de memoria propuestas en el documento. Afirmamos, y esto es bien importante, como idea central, que las políticas de memoria son intervenciones que se encuentran abocadas en el reconocimiento estatal de los hechos y de su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas. Esas intervenciones están dirigidas a reivindicar y conservar la memoria y dignidad de las víctimas, a difundir y preservar la memoria histórica y a buscar la promoción de una cultura de derechos humanos y democracia, subrayo, la promoción de una cultura de derechos humanos y democracia orientada a la no repetición de los hechos. Subrayo la cultura de la democracia. Asimismo, desde las discusiones sostenidas en el proceso de construcción de ese documento, nos pareció importante agregar que las políticas de memoria deben ser sustentadas en una evidencia documental y testimonial y forjadas con la participación de las víctimas y la sociedad civil. El documento, en definitiva, es una consolidación de aspectos que ya aparecían en instrumentos internacionales de derechos humanos, pero también un reconocimiento de demandas históricas de las víctimas y la sociedad civil. Nuestra intención es que pueda ser apropiado como una herramienta en las estrategias de lucha contra el negacionismo y el revisionismo, y sobre todo como una guía a los estados en la formulación e implementación de políticas públicas de memoria en las Américas. Nos parece que no es posible lograr una historia completa sin la voz de las víctimas. No es posible construir un país democrático que ha sufrido graves violaciones a los derechos humanos sin la voz de las propias víctimas, sin que ellas puedan contar su historia en su propia voz. Y la memoria es fundamental. Y la construcción de la memoria debe hacerse con la voz de las víctimas. Muchas gracias por esta invitación y que les vaya muy bien en este evento. Gracias. Muchas gracias a Antonia. Y entonces ahora les voy a dar la palabra a Fabián Salvioli. Él es abogado y profesor de Derechos Humanos, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas y un máster en Relaciones Internacionales. Asumió sus funciones como relator de las Naciones Unidas sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el 2018. Él es director del Instituto de Derechos Humanos en la Universidad de La Plata y fue también miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también presidente de la comisión entre el año 2015 y 2016. Fabián, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes aquí en Argentina. Ya estamos llegando a la tarde. Muy buenos días, muy buenas tardes. Y a quienes nos siguen desde otras latitudes, muy buenas noches, seguramente. Es un gran honor para mí poder participar de este evento. Permíteme, Sofía, en primer lugar, naturalmente agradecer a Alan Wagner y a Juan Manuel Burgarías, anfitriones de LUM, para que podamos participar y felicitarles por la organización de este evento y del trabajo en memoria que llevan adelante. Por supuesto, es un gran honor compartir el espacio con Antonia, que ha trabajado codo a codo conmigo para la confección de mi informe. Yo me he nutrido mucho de su trabajo y por eso está además mencionada naturalmente como corresponde en el informe, el documento aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto un gran placer compartir también el espacio con don Juan Ramón de la Fuente, el querido embajador, que
me genera una enorme satisfacción su intervención, lo que ha dicho. Tomo, por supuesto, que México en el Consejo de Seguridad va a impulsar estos temas. Es algo que vengo insistiendo desde hace varios años ante la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estoy seguro que con su liderazgo esto será una realidad. Mi mayor satisfacción también por cómo ha peinado el informe. De hecho, me ha quitado quizás bastante de las cosas que iba a decir. Y qué mejor que compartir este día, el Día Internacional de los Derechos Humanos, este evento con Sofía, a quien conozco desde hace más de 3 décadas, cuando trabajamos juntos en Amnistía Internacional. Así que no puedo tener más satisfacción el día de hoy. Permítanme pasar a la exposición, que será breve, por supuesto. Quisiera explicar el por qué decidí enfocar mi informe temático entre la cantidad enorme de temas que hay para abordar en esta materia sobre memoria concretamente. No es que el componente de memoria no existiese ya dentro de el trabajo de la relatoría, digamos, pero cuando se creó el mandato hubo una cierta turbulencia que seguramente la memoria diplomática recordará bien, en el Consejo de Derechos Humanos, y por una cuestión de compromiso se acordó poner los componentes de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, porque algunos estados, no del continente nuestro, sino de otros lados, tenían una cierta resistencia a la temática de memoria, que quedó entonces, pero quedó muchísimo más diluida dentro de lo que son las garantías de no repetición, digamos. Pero el proyecto original de la creación de la relatoría que tengo a mi cargo hablaba de la memoria como un componente concreto. Luego, insisto, esta necesidad de acordar diplomáticamente las frases, las palabras, etcétera, etcétera, algo que excede naturalmente al trabajo que hacemos quienes estamos a cargo de las relatorías, terminó por una solución de compromiso en estos 4 elementos: verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición, pero obviamente, como dijo muy bien el embajador, por supuesto que lo relativo al componente de la memoria es fundamental para la no repetición de los hechos. Sin embargo, yo decidí ponerlo arriba de la mesa, blanco sobre negro, concretísimo, como el 5º pilar de los procesos de justicia transicional, porque el componente de no repetición es amplísimo, es muy amplio. Comprende todo lo relativo a la educación, comprende todo lo relativo a la reforma institucional, a la modificación de los cuerpos de seguridad, a la adaptación legislativa, al proceso de readecuación completo del Estado, ¿no? Y dentro de ese espectro tan gigante, tan enorme, entonces el componente de la memoria queda muy invisibilizado. Y ese es el motivo por el cual decidí avanzar en esta dirección. Y lo que me encontré fue una enorme gratitud de parte de las asociaciones de víctimas. Qué importante esto, y yo no pensé necesariamente que iba a ser así, pero me ha sucedido, y el embajador seguramente de la fuente recordará que se han presentado varios papers de organismos no gubernamentales agradeciendo el informe cuando lo presenté ante la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso ha tenido que ver con que las asociaciones de víctimas necesitaban que se ponga la cuestión de la memoria arriba de la mesa clarísimamente en los procesos de justicia transicional. Por supuesto, como un 5º pilar que, también se ha dicho, de ninguna manera sustituye a los otros, sino que interactúa de manera fundamental. El vínculo más claro es con la no repetición, como también ya se ha indicado aquí, pero también hay un vínculo indudable con la verdad. De hecho, los procesos de memoria se nutren de aquello que las comisiones de la verdad han podido recolectar y trabajar. Y por eso, llevar adelante los procesos de comisión de la verdad
de una manera compatible con los estándares internacionales, y de acuerdo a los lineamientos que señaló Antonia Urrejola en el video que nos compartió, son imprescindibles. Si se parte mal desde las comisiones de la verdad, ya luego los procesos de justicia y los procesos de memoria adolecen de una falla en inicio. Por eso aquí hay que entender, como también muy bien se ha dicho, que esto deriva de las obligaciones de garantía, ¿sí? Y que no son opciones para los Estados. El informe que he presentado señala claramente la identificación de la obligación jurídica de la memoria. Obligación jurídica que deriva, por supuesto, de normas inderogables, como son la obligación de respeto y garantía general. Esto no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se ha hecho referencia también previamente. Son obligaciones inderogables. El deber de garantía de los derechos, como norma de orden público internacional, comprende entre uno de sus elementos la obligación de prevenir. Y para la obligación de prevenir violaciones de derechos humanos, la memoria es fundamental. Muchísimas veces cuando trabajamos en el marco de procesos de justicia transicional, y yo soy un gran impulsor de eso, hacemos hincapié en el accountability, en la necesidad de que se rindan cuentas y en de que los hechos no queden en la impunidad. Es muy importante, es cierto, pero no alcanza. No alcanza. Y me voy a referir a un ejemplo de otro continente, la ex Yugoslavia, a donde tenía pensado viajar este año. Lamentablemente por la pandemia no he podido hacerlo, iba a hacer mi informe de país este año sobre los hechos en la ex Yugoslavia y cómo está hoy el proceso de justicia transicional. Ojalá el año que viene lo pueda llevar adelante. Pero lo cierto es que si algo no faltó en la ex Yugoslavia fue accountability. Tenemos el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, tenemos las Cortes Nacionales, regionales, tribunales regionales que han examinado hechos y sancionado con duras, muy duras penas, compatibles por supuesto con los crímenes cometidos. Y sin embargo, esos hechos tan claros que han merecido sentencias de más de 20 años de reclusión, en algunos casos, están terminándose las condenas, se terminan de cumplir, y algunas de las personas que han cometido crímenes contra la humanidad o hechos de genocidio, comprobados por la justicia, no son especulaciones mías, son consideradas hoy héroes. Esas personas son consideradas héroes. Lo que ha fallado, entonces, allí es el componente de memoria, es el componente de educación democrática, de educación para la paz. Por eso, otra vez, verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y procesos de memoria son fundamentales para las víctimas. Está mi hijo acá, que estamos en casa, por supuesto, y ha venido aquí al lado mío. El informe detalla, además, la importancia de tener en cuenta los distintos colectivos de víctimas de violaciones de derechos humanos y la voz privilegiada que han de tener las víctimas para esto. Y la importancia de la dimensión de género. He presentado recientemente mi informe a la Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador también lo sabe muy bien, sobre la dimensión de género en los procesos de justicia transicional. Me parece que es un elemento imprescindible igualmente a tener en cuenta. Y el concepto de progresividad. Este concepto que informa a todo el derecho internacional de los derechos humanos y que implica algo más que un concepto teórico. Implica la no regresión y el no lugar a procesos negacionismos que terminen revictimizando a las víctimas. No hay lugar en ese sentido para ir hacia atrás, disminuir el trabajo de las comisiones de la verdad, relativizar sus conclusiones. Esos hechos son inaceptables, revictimizan a las víctimas y, como también me he permitido ponerlo en otro informe anterior, implican una nueva violación autónoma de derechos humanos en el concepto de trato inhumano y degradante. Pero bueno, ese es un tema que ya va por fuera
de esta exposición y me llevaría una exposición entera aparte para referirme a ello. Es importante la memoria para vincularla a hechos del presente. No estamos hablando de cuestiones del pasado. Mi experiencia indica de que violaciones actuales de derechos humanos se vinculan a esas políticas tóxicas del pasado y que entonces hay que dar lugar a una verdad dialógica, dando y privilegiando la voz a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y de ninguna manera aprovechar esos espacios para legitimar la voz de victimarios. Esto también es muy importante y lo menciona el informe, para lo cual hay que dar lugar claramente a la participación de la sociedad civil y a la voz de las víctimas desde su propio lugar. Lo mencionaba Antonio Urrejola también en el video que nos compartió. Proteger los archivos es fundamental. Allí yo le hice un pequeño tirón de orejas en mi informe a la propia Naciones Unidas, diciéndole que la organización también es responsable de los archivos que tiene y que debe facilitarlos en el acceso a, a las distintas personas interesadas para que se pueda avanzar en el resto de los procesos. Naciones Unidas tiene allí una pequeña dificultad, por ejemplo, con los archivos sobre El Salvador, país al que hice una visita oficial también el año pasado. Hay que evitar la manipulación de la memoria y la estigmatización que lleva a los discursos de odio. Como dijo el embajador de las fuentes, no solo son inaceptables, son tremendamente preocupantes. Son tremendamente preocupantes. No estemos tan seguros, no tengamos tanta seguridad de que hechos atroces no se puedan volver a cometer. Cuando se aprobó la Convención contra el Genocidio, ayer se cumplieron 72 años, se pensó que no iba a haber nuevos genocidios. Y luego tuvimos la ex Yugoslavia, Ruanda, para mencionar algunos, ¿sí? Para mencionar algunos, Camboya, para mencionar algunos. Digamos, situaciones efectivamente inaceptables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre se empieza por allí. Por la negación de la otredad, por la estigmatización, por la discriminación, que es la base de todas las violaciones a los derechos humanos. Y revisar el funcionamiento de las redes sociales es fundamental. No solo por las fake news, sino por los discursos de odio que muchas veces se desarrollan de forma impune. Hay que hacerlo claro, salvaguardando el derecho a la libertad de expresión. Yo formé parte, presidí el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fui uno de los autores de la Observación General sobre Libertad de Expresión, así que yo no voy a contradecir aquello en lo que he trabajado. Pero la libertad de expresión en ningún lugar da espacio para los discursos de odio. Y eso también está señalado claramente en los tratados de derechos humanos, en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, para mencionar dos, efectivamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que hoy se cumplen 72 años, y con esto finalizo para cumplir con el tiempo que me fue asignado, dice en el segundo párrafo de su preámbulo de que se habían cometido hechos ultrajantes de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Estoy citando de memoria, pero creo que esa es la frase que se utiliza. Hechos ultrajantes de barbarie para la conciencia de la humanidad. Y que por ese motivo se adoptaba la Declaración Universal. Sin memoria de esos hechos, sin memoria correcta sobre esos hechos, sin estar al día con esa memoria, sin que las generaciones presentes y las generaciones futuras dejen de conocer, conozcan, mejor dicho, esos hechos, esa memoria, sin que conozcan esos hechos, entonces es muy probable que no se pueda cumplir con esa aspiración que quienes tuvieron la lucidez hace 72 años de aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos intentaron legar a las futuras generaciones. Un mundo basado en la igualdad, un mundo basado en el comportamiento fraterno de los unos con los otros, como dice también el artículo 1. Quizás nos debería llamar la atención de que el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
no está dirigido a los estados, aunque el derecho internacional se dirige a los estados. Dice que todos los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, tenemos que comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Ese artículo sí me lo sé de memoria. A eso apunta, entonces, por supuesto, a eso apunta la justicia transicional, a eso apunta el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, y a eso hemos intentado contribuir con este informe sobre la memoria como quinto pilar de los procesos de justicia transicional. Me siento muy satisfecho de que hayan tomado este tema como eje central del Congreso que llevan adelante. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Fabián. Efectivamente, es la contribución de poner en el centro la memoria es fundamental, y para el LUM es su razón de ser, es su función principal, ¿no? Aquí en el Perú. Y como tú dices, tomando esto de la memoria como ahora que está más aprobado en el sistema universal, la memoria como un derecho de todas las personas, la memoria entonces, por tanto, como una obligación estatal de garantizarla, tomando además el marco que dices de esa obligación jurídica de prevención. ¿Cómo manejar este diálogo entre las diferentes memorias? ¿Es necesario poner marcos a este diálogo? ¿Cómo garantizar una imparcialidad de parte de los que están en el poder? O sea, ¿cómo puedes regular a los que están en el poder? Y no solo me refiero a este tema fundamental que planteó el embajador Juan Ramón de la Fuente sobre los discursos de odio, de la supremacía blanca, que creo que está en todos los países y se viene, ¿no? O sea, en cada país hay un grupo, felizmente todavía pequeño, pero que es activo, con discursos de odio. Pero también estaba pensando en estos estados que han hecho comisiones de la verdad. Como tú mencionabas, Fabián, sobre la ex Yugoslavia, algunos países de la ex Yugoslavia ya han hecho comisiones de la verdad. Estuve con ellos hace un par de años en la sociedad civil que está tratando de hacer una sola comisión para todos los países de la ex Yugoslavia para que haya una sola versión, porque hay versiones de parte. O en Nicaragua, que también hay una comisión de la verdad que se ha dado sobre la protesta social, pero que no tiene legitimidad y que las víctimas no se sienten reflejadas en esos informes. O sea, cómo regular el poder o el negacionismo, ¿no? Y qué participación puede tener en esto, al ser una responsabilidad estatal, la comunidad internacional. Vamos a dar una segunda vuelta para el embajador Juan Ramón y terminamos con Fabián para terminar este excelente diálogo que nos está planteando y nos dejará temas muy importantes. Entonces le doy la palabra al embajador Juan Ramón de la Fuente. Gracias, Sofía. Y brevemente, en efecto, para tratar de ir cerrando, yo creo que el relator, Fabián, lo ha dicho con mucha claridad y con un gran conocimiento de causa. A ver, es importante en estos tiempos enfatizar el valor de la memoria por el simple hecho de que había estado insuficientemente reconocido y, como tú lo acabas de decir, pues sí, hoy lo reconocemos, pero el reconocerlo en ciertos ámbitos no basta, y por eso me parece muy atinado que él lo esté enfatizando. Yo estoy seguro que con el tiempo el valor mismo de la memoria quedará suficientemente asimilado junto con los otros elementos, pero en esta etapa me parece que es un acierto lo que has hecho, Fabián. Estoy de acuerdo con ello y no me sorprende, en consecuencia, que haya habido una respuesta tan buena de muchas ONGs a ese gesto tuyo como relator, porque es algo que estaba faltando, que está insuficientemente percibido en el ánimo social, con
justificada razón. Entonces, creo que eso lo explica. Ahora, habiendo logrado ese objetivo o empeñados en lograrlo, entramos a una fase que me parece más complicada. La memoria se construye finalmente. Y el proceso de construcción de la memoria a mí me interesa muchísimo, porque ahí va íntimamente vinculado al otro concepto que también lo señala el informe y de alguna manera lo hemos mencionado todos, que es el concepto de la verdad. Es decir, la memoria, para que cumpla con los propósitos que se está planteando, tiene que estar indisolublemente vinculada, indisolublemente a la verdad, porque si no se construyen falsas memorias, como se construyen también falsas verdades. Y bueno, pues es un proceso, no me entretengo en él porque no acabaríamos nunca y además seguramente encontraremos muchos puntos de vista, pero no dejo de señalarlo para mostrar la complejidad del asunto y el rigor con el que tiene que abordarse. Menciona también, Fabiana, en su intervención, un tema que simplemente lo subrayo junto con él y a lo mejor es una buena idea para un nuevo evento que tenga que ver con la dimensión de género en todos estos procesos. Yo creo que lo amerita. Yo estoy convencido, como ustedes saben, recientemente México ha establecido que su política exterior es una política exterior feminista, con todas las implicaciones que tiene, y el tema de género lo traemos entonces transversalmente en todos los espacios y en todos los foros del sistema de Naciones Unidas. Tienes toda la razón, amerita por sí solo una discusión o muchas más discusiones. Algo que mencionas también, Fabián, y en el que tienes razón, pero hay que entender por qué ocurre, que es cómo se transforman a veces los conceptos de los informes de los relatores, de las denuncias de las víctimas, de los testimonios recogidos a las declaraciones de Naciones Unidas. El lenguaje. A ver, el lenguaje juega un papel fundamental en todo esto y no quiero justificarlo. Yo me estoy peleando con el lenguaje todos los días aquí en Nueva York. Y a mi equipo en las discusiones, en cada una de las comisiones y en las salas, el gran tema es el lenguaje aceptado, no lo negociamos. Por ejemplo, en temas de equidad de género, de derechos de la mujer, que continuamente cuando se revisan estos temas vienen los embates para tratar de generar una regresión en el lenguaje que desvirtúa los contenidos. Entonces, así como tenemos que mantener el lenguaje que con tanto trabajo se ha ido construyendo en algunos temas, también tenemos que aceptar que a veces es difícil trasladar el lenguaje directo de los testimonios, de las denuncias, de los informes de los relatores independientes a las declaraciones en donde lo que estás buscando es una aprobación del texto. Y el debate, y esto lo digo nada más para explicarle al público, porque a veces nos da la impresión de que las declaraciones de la ONU están, como decimos, descafeinadas, ¿no? Están un poco descafeinadas. Le quitaron el vocablo, el elemento que le da ponche, que le da penetración, que le da... Pues sí, pero hay que entender que ese elemento a lo mejor hubiera sido el responsable para no poder lograr la aprobación de la declaración. Entonces, sí hay un debate, yo me debato internamente, es un dilema, hasta dónde cedes en el lenguaje en aras de sacar adelante la declaración y dónde dices, aquí pinto mi línea roja y de aquí no nos movemos, aunque no haya declaración. Y entonces uno tiene que sopesar qué es lo que más conviene o dónde se hace el menor daño. En fin, simplemente lo anoto porque teniendo razón Fabián, y al yo compartir con él a veces ese desencanto con el lenguaje, hay que entender que a veces necesitamos ser pausados en el lenguaje para avanzar este año hasta este punto, sabiendo que el tema se vuelve a revisar el año que entra o dentro de 2 años, según el caso, y entonces
tenemos que ser un poco más consecuentes si queremos ir avanzando en resoluciones que tengan un amplio consenso y que a la postre tendrán mayor impacto a todos los niveles. Estos serían mis reacciones a tus puntos, Fabián. Creo que estamos de acuerdo, y solamente diría en el último punto que tocaste, para que no se quede fuera de la discusión, porque es de gran actualidad y de enorme complejidad, tiene que ver con esta línea muy fina entre la libertad de expresión y los excesos que incursionan en el discurso del odio. Es decir, otra vez se podrán imaginar, es un tema que se está discutiendo en la ONU todos los días, con cualquier cantidad de argumentos, algunos muy valiosos, otros me parece bastante superficiales, pero creo que es un tema que estará entre nosotros los próximos años. Nuevamente, felicidades, relator, el trabajo estuvo bien hecho, generaste buenas reacciones, generaste polémica, lo cual también es parte de la tarea que hacen ustedes, y espero que podamos seguir interactuando en el futuro en tus nuevas actividades, en tus nuevos proyectos. Muchísimas gracias, embajador Juan Ramón. Y sí, o sea, ya 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todavía sigue vigente. Y además, esta sutileza del lenguaje, que efectivamente a veces es poco comprensible, sigue siendo eficiente en el mundo de alguna manera. O sea, está muy bien. Te doy la palabra, Fabián. Sí, muchísimas gracias. Y otra vez coincidimos realmente con el embajador. Yo no tengo ninguna discrepancia, y quienes me conocen saben que cuando tengo discrepancias las digo con absoluta claridad. Así que cuando digo que no tengo discrepancia lo digo muy honestamente, digamos. Y entiendo muy bien, la cuestión del lenguaje no es tan ajeno a lo que nos pasa en los órganos técnicos, digamos, a mí, sobre todo en Naciones Unidas, el sistema interamericano es más fácil lograr un lenguaje común, al menos en algunos temas, pero en Naciones Unidas, digamos, cuando yo presidí el Comité de Derechos Humanos de ONU, todo un órgano de personas expertas independientes, es decir, no tienen instrucciones de gobiernos ni de estados, es decir, no es una función diplomática, es una función absolutamente técnica de personas expertas independientes. Bueno, a mí me enloqueció en buscar el punto de equilibrio, el centro de gravedad entre perspectivas musulmanas de algunas de las personas que eran colegas, perspectivas más de common law, que venían de Estados Unidos o del Reino Unido. Tuvimos allí a Nigel Rotley, digamos, integrando el comité, perspectivas latinoamericanas que son mucho más afín al discurso del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, entonces el rol de la presidencia ahí es hacer mucho equilibrio y encontrar el texto justo para tratar de lograr el consenso, porque también, aunque se puedan aprobar decisiones, cuando no son consensuadas, tienen menos eficacia. Entonces, no se trata de obtener una mayoría. Digamos, la mayoría se puede obtener, pero si es una mayoría que se obtiene por pocos votos, el año que viene cambia la mayoría y se hacen reelecciones. En cambio, el consenso sí es mucho más difícil de retrotraerlo, y por eso hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Por supuesto, y otra vez comparto, hay cosas que son innegociables y hay una línea que esa línea no se permite traspasar de ninguna manera, ¿no? Digamos, por supuesto. Pero naturalmente esto es así. Bien, voy a lo que planteaba Sofía para terminar. ¿Cómo hacer y cómo evitar que haya una manipulación? Siempre es un riesgo, pero la voz de las víctimas. La voz de las víctimas es el reaseguro más fuerte que tenemos. Mis informes sostienen que las víctimas deben participar, pero no para legitimar los procesos de justicia transicional, sino para diseñarlos. Tienen que participar en el diseño, tienen que participar en la ejecución, tienen que participar en el monitoreo. Y su voz tiene que ser privilegiada. No tiene que ser utilizada la voz de las víctimas para legitimar otras cosas.
Ese es el reaseguro más grande que tenemos, la participación plena de las víctimas en todo el proceso de justicia transicional, desde el diseño hasta la implementación de los mismos. Ahora sí es cierto, porque no quiero esquivar, digamos, a una problemática muy concreta, que es diferente la situación que aparece en salidas de dictaduras a democracias que en situaciones de conflicto armado. Es decir, en salidas de dictaduras a democracia es mucho más fácil lograr una narrativa común, porque la narrativa que no es común es la voz de los perpetradores, ahí no hay duda. Entonces, allí se puede avanzar perfectamente en una narrativa más sólida, cuando hemos tenido gobiernos autoritarios o dictaduras, y de allí aparecemos a situaciones de democracia. Pero donde hubo conflictos armados entre colectivos, entre grupos, me estoy refiriendo a situaciones como, por ejemplo, la de los Grandes Lagos en África, ¿no? La República Democrática del Congo, etcétera, etcétera, otros lugares, ahí tenemos víctimas en los distintos espacios. Y allí hay que andar con más cuidado. Y otra vez, hay que legitimar la voz de todas las víctimas. Y eso da lugar, efectivamente, a la reconciliación entre los grupos. También se ha hecho un uso muy perverso del término reconciliación, lo he dicho en algún informe también pretérito. La reconciliación es la recuperación de la confianza en el Estado, para quienes han salido de procesos autoritarios, o la reconciliación entre grupos allí donde hubo conflictos. De ninguna manera implica la reconciliación con los verdugos. Esto es, la víctima no tiene ningún interés, y está muy bien que así sea, en reconciliarse con un verdugo. Por eso, la reconciliación nunca debe ser sinónimo de impunidad. Las personas que han cometido graves crímenes deben ser juzgadas y deben ser condenadas. Eso no es venganza, eso es justicia. Eso es justicia. Y a partir de allí, de que se hizo justicia, entonces es factible la reconciliación entre la sociedad y el Estado, y es factible también la reconciliación entre los distintos grupos que pudieron haber estado enfrentados en situaciones de conflicto, como el de los Grandes Lagos, Siria o algún otro. Bien, es un tema que da para mucho, como dijo el embajador, da para muchísimo más, etcétera, etcétera, pero creo que dejamos sentado como algunas líneas interesantes. Permítame volver a expresar la enorme satisfacción de haber formado parte de este panel y felicitar a LUM por la organización del evento. Muchísimas gracias, Fabián, muchísimas gracias, embajador de la Fuente. Nos queda claro y nos quedamos como el trabajo de la memoria es un trabajo en la que tiene el Estado una responsabilidad central. Cómo promover ese diálogo que genere convivencia, que fortalezca la democracia y que se llegue eventualmente a una reconciliación. Son procesos largos que tienen particularidades en cada país. Nosotros estamos viviendo ahorita uno por presentar lo sucedido en las movilizaciones, genera discrepancias, genera discusiones, pero así es, o sea, el Estado tiene ahí una responsabilidad de no parcializarse, pero tampoco evadir la posibilidad de iniciar y promover estos procesos de diálogo que nos lleve a la convivencia, que la convivencia, a diferencia del concepto de reconciliación, es el reconocimiento de que pensamos diferente y que los ciudadanos tenemos diferentes ideas y por eso no nos tenemos que agarrar a balazos, ni nos tenemos que matar, ni nos tenemos que odiar, aunque pensemos diferente. Y eso es la convivencia. Bueno, muchísimas gracias y entonces terminamos esta primera con muchas ideas que seguramente como género, por ejemplo, y hay otros temas que se han planteado, que quedan en la mesa. Y le doy la palabra a Carla, que va a presentar la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Abrazo. Hasta luego. Bueno, buenos días a todas y todos. Quiero
agradecerles en nombre de nuestro director Manuel Burga, quien ha tenido que ir al lugar de la memoria por motivos de la inauguración de la exposición fotográfica Generación Bicentenario en Marcha. Agradecerle al doctor Wagner por las primeras palabras, al relator especial de la ONU, a Fabián, y al embajador Juan Ramón de la Fuente por acompañarnos en esta primera mesa, y también a Sofía Mager por la moderación y el trabajo conjunto para poder organizar esta primera mesa, e invitarlos a las 11 de la mañana a la segunda mesa del quinto encuentro, que lleva por título 30 años después, Alberto Flores Galindo, Utopía, Revolución e Historia, en un homenaje a Alberto Flores Galindo, también vía Zoom. Entonces, las y los esperamos a la siguiente mesa a las 11 de la mañana. Muchas gracias y buenos días.